Capítulo 151. Desde su independencia, el gobierno de la Confederación Americana había estado observando de cerca los movimientos del norte, pero no hubo ninguna acción significativa. Es obvio que no permitirán que nos independicemos así sin más, supongo que están ocupados lidiando con las secuelas de la guerra. ¡Qué despreocupados están! Jefferson Davis encendió un cigarrillo mientras hablaba. De hecho, esto nos beneficia. Nos da tiempo para persuadir a los estados que aún están dudando en unirse. Si el norte no atacaba, el sur no tenía justificación para lanzar una ofensiva. El norte era quien estaba exigiendo la rendición unilateral del sur, no al revés. Sí, un artículo que dijera el gobierno de los Estados Unidos teme la guerra nos sería útil. Mientras Davis exhalaba el humo y murmuraba eso, un asistente tomó nota de inmediato. Había muchos estados que aún dudaban en unirse. Los estados fronterizos, en particular, estaban indecisos, ya que serían los primeros en sufrir si estallara un conflicto militar. No necesitamos la neutralidad. La neutralidad significa quedarse en la Unión, lo cual es una declaración de que están dispuestos a confiscar las propiedades de ciudadanos decentes. Davis utilizó activamente los medios de comunicación. El sur era la víctima, decía. El sur solo se había independizado de los Estados Unidos, que les imponía la abolición de la esclavitud, de la misma manera que los Estados Unidos se habían independizado de Gran Bretaña por los altos impuestos. Si el norte invadía el sur, estarían actuando igual que los opresores británicos. Difundían artículos con ese tipo de argumentos todos los días, apelando al espíritu rebelde característico de los estadounidenses. En febrero, Alabama y Georgia se unieron a la Confederación Americana, lo que aumentó rápidamente su poder. Exceptuando algunos estados fronterizos donde la opinión pública estaba dividida, era solo cuestión de tiempo antes de que el resto de los estados esclavistas se unieran. Si los mexicanos no interfieren, podemos enfrentarnos a ellos. Alguien hizo ese comentario imprudente. El número de estados esclavistas y estados libres estaba empatado en 14-14. A simple vista parecía una situación equilibrada, pero lo importante eran los recursos. Independientemente de la población, el norte tiene las zonas industriales, lo que significa que con el tiempo estaremos en desventaja. Esa era la cruda realidad. El nivel de industrialización del sur era ínfimo en comparación con el del norte, y todo el material necesario para la guerra se producía en el norte. Aunque el sur se centraba en la agricultura, la mayoría de sus cultivos eran productos comerciales como el algodón, lo que no afectaría al suministro de alimentos en el norte. Afortunadamente, el norte debe comenzar a pagar una deuda masiva a México y Gran Bretaña desde este año. Si se retrasan, los intereses serán astronómicos. Así es. Aunque los mexicanos liberaron a algunos de nuestros esclavos, en comparación con el daño que sufrió el norte, nuestro daño es relativamente menor, por lo que estamos en una situación financiera mucho más estable. No sé cuánto tiempo nos dará el norte, pero necesitamos apoyar con subsidios la construcción de fábricas para la producción de suministros militares. Las figuras del sur comenzaron a discutir con entusiasmo, planificando el futuro de su región. La Agencia de Asuntos de Veteranos. Si hubiera presionado más, podría haber creado un departamento de veteranos, pero dadas las circunstancias, esto era lo más adecuado. El objetivo no es ahorrar dinero, sino asegurarse de que quienes lo merecen reciban lo que les corresponde. Sí, lo tendré en cuenta, Su Majestad. Las tareas de la recién creada Agencia de Asuntos de Veteranos, establecida como resultado de esta guerra, eran variadas. Lo más importante era identificar con precisión quiénes eran los que merecían recibir beneficios. No todos los que participaron en la guerra debían recibir las mismas recompensas. Algunos solo recibieron entrenamiento antes de que la guerra terminara, otros lucharon en combate, algunos resultaron heridos de gravedad o realizaron grandes hazañas, y muchos más murieron en batalla. No tenía sentido otorgar los mismos beneficios a todos. Se debía hacer de manera diferenciada. Sin embargo, los tipos de beneficios serían similares. Pensiones, tierras, préstamos, educación y atención médica. La diferencia radicaba en la magnitud y el orden de prioridad. Como mencioné antes, persuade a tanta gente como sea posible para que se traslade a las ciudades, pero bajo ninguna circunstancia los obligues. Aunque había asignado esta tarea a una persona competente en la que confiaba, no pude evitar continuar dando consejos por precaución.
La atención a los veteranos era de vital importancia, ya que ellos serían la base del futuro de la nación. El Imperio Mexicano estaba desplegando tropas en la frontera y en los nuevos territorios, pero gradualmente estaba comenzando a desmovilizarlas. Isaac, ¿dices que te mudas a la ciudad? Ahora les tocaba a ellos. Sí. ¿Y tú? Yo me voy a casa. Cuando Dequan Torres hablaba de casa, no se refería al hogar ancestral de su tribu comanche. En su lugar, hablaba del pueblo asignado a su familia por el gobierno del Imperio Mexicano. Aún así, llevaba casi 4 años viviendo allí. Aparte de los compañeros que había conocido en el ejército, todas sus relaciones estaban allí. Dequan no tenía intención de marcharse. ¿Y la universidad? No me interesa. Tal vez cuando me case, si ponen una escuela en el pueblo, enviaré a mis hijos allí. ¿Y tú? Yo me iré el año que viene. Vaya, parece que perder 2 dedos te valió algo. Isaac había perdido el anular y el meñique de la mano izquierda en combate. Jaja, así parece. Hubo un momento de silencio. Era la última vez que estarían juntos después de un año como compañeros de armas. Estaré en la Universidad de Chihuahua, así que ven a visitarme de vez en cuando. En invierno no hay mucho que hacer, ¿verdad? Hablaba de la agricultura. Isaac había sido agricultor antes y lo entendía bien. Sí. No está tan lejos en tren, así que seguro iré. No dejes que te aplasten en la universidad. Dequan, que había sido entrenado como guerrero comanche en su juventud, se preocupaba por la naturaleza más apacible de Isaac. Aunque en el ejército todos se hacían amigos casi por obligación, sabía que en la sociedad no sería lo mismo. Después de haber pasado por una guerra, ¿crees que voy a dejar que me aplasten? No soy el único negro en la universidad. Hablaba de Tom Freeman, alguien que había mencionado de vez en cuando. Eso es un alivio. Era momento de separarse. Isaac se dirigía a la ciudad de Chihuahua, mientras que Dequan iba a un pueblo en el norte de Texas. No tomarían el mismo tren. Cuídate. Tú también. Con un último apretón de manos, se despidieron. El pueblo al que regresó después de 1 año y 3 meses estaba casi igual, pero parecía que todos los habitantes habían salido a recibirlo. No solo Dequan, sino también otros jóvenes del pueblo se habían alistado voluntariamente. Hijo. Su madre, tras tanto tiempo sin verlo, inspeccionó rápidamente que estuviera entero. Se aseguró de que no tuviera heridas y de que sus extremidades estuvieran en su sitio. Dequan sintió un nudo en la garganta por la preocupación de su madre, que le palpaba con inquietud, pero lo reprimió y dijo con calma. Padre, madre. He regresado sano y salvo. ¡Qué alivio! ¡Qué alivio! Situaciones similares ocurrían a su alrededor. Incluso las familias cuyos hijos no habían regresado saludaban calurosamente a los que sí lo hicieron. El hombre blanco que antes había sido arrogante también le dio una palmada en el hombro, felicitándolo por su regreso. Bienvenido de vuelta. No había un ambiente festivo, ya que algunos no habían podido regresar. Sin embargo, el Imperio Mexicano había informado periódicamente sobre los soldados caídos, lo que evitó que la tristeza dominara el momento. Era una atmósfera extraña, entre la alegría y la tristeza contenida. Entonces, ¿mataste a muchos americanos? Su padre, que había querido ir a la guerra pero no pudo por las súplicas de su familia, le preguntó. Sí, matamos demasiados. Al principio, se sentía como si estuviera vengándose. Pero al ver tantos rostros jóvenes caer en las trincheras, esa sensación se fue desvaneciendo poco a poco. El padre, al ver la expresión complicada en el rostro de su hijo, pareció entender sus sentimientos y no preguntó más. En su lugar, cambió de tema. Ahem. Entonces, la granja de la familia va a expandirse. Ah, sí. Pero como no podemos unirla con las granjas vecinas, tenemos que elegir una de 2 opciones. O hacemos una segunda granja un poco más lejos, o vendemos la granja al gobierno y consolidamos ambas en una nueva. Me gustaría poder unirla a la granja actual, pero si no es posible, no hay más remedio. No estoy seguro de si el gobierno pagará lo que realmente vale. A fin de cuentas, es una granja que has trabajado durante 4 años. El funcionario de la oficina de veteranos dijo que la comprarían a precio justo. ¿La oficina de veteranos? Nunca había oído hablar de eso. Bueno, si el gobierno lo dice, será cierto.
Hace 4 años, el padre aún albergaba algo de rencor hacia México, aunque no tanto como hacia Estados Unidos, pero con el tiempo su perspectiva había cambiado mucho. Las políticas del Imperio mexicano resultaron ser sorprendentemente conciliadoras, y al dedicarse a la agricultura, comprendió por qué las tribus vecinas y los estados odiaban tanto a los comanches, que vivían de una economía de saqueo. Ahora disfrutaba cultivando su tierra de manera estable. Entonces, buscaré un buen terreno cerca del pueblo. Sí, hay otros jóvenes veteranos en el pueblo, así que quien se mueva rápido se quedará con las mejores tierras. Pronto, la situación de propiedad de tierras en la aldea, que había sido bastante estable en los últimos 4 años, cambió drásticamente. Los que habían luchado en la guerra adquirieron parcelas mucho más grandes. ¿Qué? ¿Literatura? ¿Has dicho literatura? Los hombres en el sitio de construcción, al escuchar los pensamientos de Isaac, trataron de disuadirlo. Mestizos, negros e indígenas, todos sin excepción. ¿Te están pagando la universidad y vas a estudiar literatura? Sí. Por favor, piénsalo bien. Esta es una oportunidad que conseguiste, incluso a costa de perder un dedo, y vas a usarla para estudiar literatura. Eso no tiene sentido. Antes de ir a la universidad, Isaac había conseguido un trabajo en un sitio de construcción para ahorrar algo de dinero para sus gastos diarios. Aunque el gobierno cubría su matrícula y recibía una pensión, no era una gran cantidad, por lo que necesitaba ahorrar para el día a día. Estaba ayudando a construir un edificio de viviendas en la ciudad de Chihuahua, donde también recibiría su propio hogar. Con los 24 metros cuadrados que ibas a recibir por trasladarte a la ciudad y los 48 metros cuadrados adicionales que te dieron como compensación por tu participación en la guerra, sería perfecto que estudiaras química y consiguieras un trabajo en Gaitán. Exactamente. Te gradúas, te casas, y todo encajará perfectamente. Los hombres, como si fueran padres aconsejando a su hijo, le diseñaban lo que ellos pensaban que era el mejor camino. Pero quiero escribir novelas. ¡Ay, Dios mío! Por favor. Cuando Isaac insistió, todos suspiraron. Sabes que esta casa que te están construyendo no es tuya completamente, ¿verdad? Es solo un préstamo sin intereses. Ah, sí, pero como renuncié a la compensación de tierras, me ayudarán con una parte del costo de construcción de la casa, así que solo tengo que pagar la mitad. Es así. Isaac tenía un sueño. No era el de los demás, como trabajar en una granja o estudiar ingeniería o ciencias. Su sueño era sacar al mundo las historias que llevaba dentro de su corazón. Al ver la firmeza de su decisión, los hombres cedieron. Bueno, incluso si no te va bien como escritor, siempre habrá trabajos disponibles en México. Eso es cierto. Al menos tienes media casa. Ni siquiera los otros hombres negros pensaban que una novela escrita por un negro tendría éxito. Según ellos, lo mejor que podía hacer era aprender ingeniería y conseguir un trabajo en la empresa del príncipe heredero. Con eso, podría vivir una vida comparable a la de un blanco. Pero literatura, no lo comprendían. Ninguno de los muchos negros en el sitio de construcción podía entender a Isaac. Al observar todo esto, la determinación de Isaac se fortaleció aún más. Tom dijo que los negros también deben aprender. Recientemente, Tom Freeman, quien había sido admitido en la Universidad Imperial gracias a la generosidad del príncipe heredero, había dado una entrevista a la prensa. Algunos negros, a pesar de haber tenido la oportunidad de estudiar después de luchar en la guerra, rechazaban esa oportunidad, creyendo que el estudio era algo para blancos y mestizos. Tom les instaba a no cometer ese error. Aunque aprender ingeniería o ciencias era valioso, el mensaje de Tom era claro. No te pongas límites a ti mismo. Isaac provenía de una familia de afrodescendientes liberados en Texas, antes que Tom Freeman, por lo que comprendía bien la mentalidad de los negros en México. Ellos, en realidad, habían establecido límites, no solo para sí mismos, sino también para sus hijos. Por eso, Isaac sentía el deseo de elegir un camino aún más difícil. De esta manera, la semilla de la integración que el príncipe heredero había sembrado a través de Tom estaba germinando con éxito. Capítulo 152. No puede ser. William Smith O'Brien sintió un escalofrío recorrer su espalda. La sensación en su nuca era inconfundible. Un arma, un revólver, presionando contra su cabeza. Levantó las manos, señalando que no estaba armado, y dijo: ¿Puedo darme la vuelta? Si me vas a matar, al menos me gustaría ver tu rostro.
Gírate despacio. El hombre que estaba detrás de él tenía una nacionalidad incierta, pero había algo que William sabía con certeza. Es un soldado. El cuerpo entrenado, la expresión severa, el brillo de la pistola. No había duda, estaba frente a un militar con entrenamiento profesional. ¿Eres del ejército británico? Podría ser. ¿Cómo lo descubriste? El grupo de Young Irelanders al que pertenecía no era una organización centralizada ni contaba con miembros oficiales en roles formales. Era una asociación informal de intelectuales y nacionalistas irlandeses, más radicales que el grupo de Daniel O'Connell, el líder del movimiento pacífico por la independencia de Irlanda. A pesar de eso, había figuras prominentes en el grupo, y William Smith O'Brien, que había sido miembro del Parlamento británico desde 1828, era uno de los más destacados. Con toda la actividad que han hecho, ¿cómo no iba a descubrirlo? El extraño no bajaba la guardia. La pistola seguía apuntando firmemente a la frente de William, con el dedo en el gatillo. Al menos llévame a juicio. No olvides que soy miembro del Parlamento británico. Aunque los irlandeses eran tratados casi como si fueran colonizados, O'Brien seguía siendo un parlamentario británico. Si voy a morir, que sea públicamente. Si desaparecía sin dejar rastro, el plan que habían estado preparando no se llevaría a cabo y el movimiento por la independencia sufriría un golpe fatal. ¿Quieres la independencia? La respuesta del hombre a su desesperada súplica fue totalmente inesperada. Clic. El sonido del martillo del revólver siendo tensado resonó amenazadoramente. ¿Significaba que si respondía afirmativamente, le dispararía? William guardó silencio por un momento, pero no tardó en dar su respuesta. Por supuesto. ¡Qué imprudente! ¿Acaso no ves el cañón de la pistola justo frente a ti? Prefiero morir aquí antes que mentirle a mi país y a mi pueblo por miedo a una simple bala. Aunque sentía pena por sus compañeros, en su interior se sentía aliviado. Había superado el miedo a la muerte. El hombre, que lo había estado observando con atención, bajó el martillo del revólver y apartó el arma. ¿Pero así es como preparan una rebelión? ¿Qué dices? El gobierno británico conoce su plan de principio a fin. ¿Sabes lo que eso significa? Solo entonces William se dio cuenta de que el hombre no era británico. No eres británico, ¿verdad? La mención de que el gobierno británico conocía todo su plan fue la pista. Estaba claro que era un espía extranjero. Si es un país que se atreve a enfrentarse a Inglaterra, tu respuesta es lenta. Sus pensamientos no pudieron continuar. O'Brien rápidamente comenzó a reflexionar. Si alguien conoce el plan desde el principio hasta el final, no de manera vaga, entonces debe haber un espía entre nosotros. Exactamente. Además, llamar a lo vuestro un plan es ser generosos. Pretenden iniciar una rebelión en todo el país, asegurarse armas y buscar apoyo extranjero, pero no tienen un plan claro para nada de eso. O'Brien se sintió avergonzado. Era cierto. Los jóvenes irlandeses, enfurecidos por la respuesta del gobierno británico ante la gran hambruna, no habían actuado de manera estratégica. El dolor y la rabia que la hambruna les había causado nublaron su juicio. O'Brien no estaba en posición de dar órdenes, y la situación se estaba precipitando hacia un callejón sin salida. Mientras O'Brien inclinaba la cabeza, avergonzado, el hombre continuó. Reúne tus fuerzas de manera más discreta, bajo nuestro control. Te apoyaremos. El grupo al que pertenecía ese hombre tenía acceso a una enorme cantidad de alimentos, y O'Brien reconoció de inmediato su origen. El Imperio Mexicano. Habían intervenido. Al principio, la idea de recibir ayuda extranjera para luchar por la independencia le resultaba desagradable, pero otro líder del movimiento independentista irlandés, Daniel O'Connell, estaba buscando una alianza con el Partido Whig británico bajo la bandera de la independencia. Comparado con la repulsiva alianza que proponía Daniel O'Connell, la percepción positiva que muchos compañeros Young Irelanders tenían del Imperio Mexicano, gracias a su activa ayuda humanitaria durante la hambruna, hacía esta opción más aceptable. La experiencia profesional de los mexicanos resultaba invaluable para los Young Irelanders, que eran poco más que aficionados. Si hubieras seguido con tu plan original, no habrías logrado nada. Sí. O'Brien y sus compañeros, de hecho, estaban siendo entrenados por los agentes mexicanos. Ese fue el momento en que el destino de los Young Irelanders cambió.
El primer estudiante negro de literatura, es un buen avance. Se refería a la historia de Isaac López. Aunque este marzo se esperaba que algunos veteranos bien preparados ingresaran a la universidad, hasta ahora no había habido ningún estudiante negro en literatura. Sí, Su Majestad. Si esto se da a conocer, podría inspirar a aquellos negros que aún dudan en dar el paso. Fomenta una entrevista con la prensa, pero no los obligues. Sí, Su Majestad. La entrevista de Tom Freeman causó un gran revuelo. Habló de valores importantes como la esperanza y la integración. Aunque no fue un gran tema entre los blancos y mestizos, quienes conformaban la clase dominante en la sociedad mexicana, sí lo fue entre los negros y los indígenas, que constituían la mayoría de la población. Fue la primera vez que hubo informes de que tantos indígenas y negros compraron periódicos. Con satisfacción, terminé de revisar el informe sobre Isaac y pasé al tema principal del día. Los resultados de ejercer nuestro derecho a la transferencia tecnológica, estipulado en el artículo 5 del Tratado de Pittsburgh. Según las cláusulas del tratado, nuestro imperio mexicano tenía el derecho de solicitar hasta 20 patentes, tecnologías o inventos existentes en Estados Unidos. Honestamente, no esperaba mucho, pero los resultados son buenos. Diego comentó. Yo tampoco tenía grandes expectativas, pero hay cosas útiles. Era como un día de compras gratis de patentes. Solicitamos abiertamente una lista del registro de patentes de Estados Unidos y revisamos las más recientes para seleccionar lo que nos interesaba. Ya habíamos elegido varias patentes, pero eso no fue todo. Basándonos en la información recopilada por nuestros agentes de inteligencia, también pedimos conocimiento sobre tecnologías e inventos que aún no estaban registrados en la oficina de patentes. Seleccionamos 20 tecnologías, y había algunas particularmente prometedoras. Este caucho vulcanizado tiene muchas aplicaciones. ¿En serio? El caucho vulcanizado, inventado por Charles Goodyear, era un material que, al ser tratado químicamente, mejoraba su elasticidad y resistencia al calor y al frío. Antes del proceso de vulcanización, el caucho natural se usaba principalmente como borrador, pero después de su invención, se convirtió en un material clave tanto en la industria como en la vida cotidiana. En el área del transporte, si utilizamos este material para fabricar neumáticos que cubran las ruedas, podremos mejorar significativamente la estabilidad y durabilidad de los carruajes. Además, también puede ser ampliamente utilizado en la producción de ropa, calzado, productos impermeables y otros artículos de uso diario. Planeaba encargar la investigación a Gaitán en el futuro, pero ya había sido inventado por un estadounidense en 1839. Pero, Su Majestad, también hay que decidir a qué empresas se les otorgarán estas tecnologías para que las aprovechen, ¿no? Eso se encargará la oficina de patentes. He dado instrucciones para que seleccionen de manera justa según el plan de uso propuesto por la empresa, su ubicación y su competitividad. Diego sonrió ampliamente ante mis palabras. Si la competitividad es un criterio, entonces Gaitán no tendrá problema en ser seleccionada. ¿Eso era lo que te preocupaba? Si solo mi empresa se quedara con las patentes, claramente habría críticas, así que he ordenado que seleccionen entre 5 y 10 empresas. Ya veo. Por cierto, la máquina de coser será el artículo estrella de esta competencia de licitaciones. Sí, en mi opinión, es lo mejor. Además, es un invento reciente, del año pasado, así que el inventor debe estar bastante afectado. La máquina de coser fue inventada el año pasado, en 1846, por Elias Howe, un estadounidense. No hace falta mencionar su utilidad. Reducirá el tiempo de trabajo y aumentará la producción, lo que bajará el precio de la ropa. Exacto. Le pediré a Ramón que prepare la licitación. Varios países, incluidos Inglaterra y Francia, habían intentado desarrollar máquinas de coser, pero la de Howe presentaba innovaciones técnicas clave. Fue la primera máquina de coser práctica en utilizar el mecanismo de lock stitch o puntada de cierre, donde el hilo de la aguja y el de la bobina se entrelazan, lo que permite una costura mucho más duradera y resistente en comparación con la puntada en cadena. De hecho, aunque Inglaterra y Francia habían inventado máquinas de coser mucho antes que Estados Unidos, no fueron lo suficientemente prácticas, y solo se produjeron unas pocas. La máquina de coser tenía el potencial de revolucionar la industria textil. El siguiente artículo es la prensa rotativa.
Una máquina capaz de imprimir rápidamente grandes cantidades de periódicos, libros y revistas, no parece adecuada para que mi empresa puje por ella. Cierto, pero hay más de 10 editoriales en las que Real Inversión ha invertido, así que sería una buena idea que preparen su oferta. Buena idea. Si lo deseara, podría hacer que Roque Precision Machines presentara una oferta, pero no tenía intención de monopolizar todas las tecnologías. Estas innovaciones serían distribuidas por la Oficina de Patentes antes de fin de año. No solo era importante hacer crecer varias empresas, sino también aprovechar la oportunidad de adquirir tecnología de Estados Unidos. Al menos por el momento, no quedaríamos rezagados tecnológicamente. También revisé varias tecnologías útiles en la agricultura, entre otras. Con todo esto, no faltarán industrias para desarrollar en las nuevas ciudades clave. La primera ciudad clave, Chihuahua, estaba creciendo bien. Los trabajadores que construyeron la ciudad recibieron empleos en la región para asentarse, y los veteranos fueron atraídos a Chihuahua con casas y acceso a la universidad como parte de su compensación. Para la ciudad de Trinidad, en el este de Texas, donde ya habíamos planeado la instalación de la compañía de elevadores y donde el cultivo de algodón es activo, podemos enviar la tecnología de las máquinas de coser. Mi objetivo era desarrollar las industrias de manera que coincidieran con las características de cada región, pero no siempre era posible. Había muchas áreas sin características diferenciadoras. Si solo considerara la eficiencia inmediata, lo más rentable sería concentrar todas las industrias en las ciudades existentes a lo largo de la línea ferroviaria que conectaba Las Truchas, Morelia, Ciudad de México y Veracruz. Esta línea atravesaba el centro de México, conectando los principales puertos tanto del Pacífico como del Atlántico. Además, estaba cerca de las minas de hierro y las acerías necesarias para la industrialización, y también incluía ciudades grandes y desarrolladas como Ciudad de México y Morelia. Pero si lo hago así, toda la población del Imperio Mexicano se concentrará a lo largo de esa línea. Pensando en la densidad de población de la Ciudad de México en mi vida pasada, eso parecía muy probable. Con el vasto territorio del Imperio Mexicano, que era comparable al tamaño de los Estados Unidos, sería un desperdicio utilizar el país de esa manera. Por supuesto, la idea de desarrollar todo el territorio de manera equilibrada era una fantasía irrealizable. Sin embargo, había muchas regiones con potencial para convertirse en grandes ciudades, y no tenía la menor intención de desperdiciar esas oportunidades. Con eso en mente, asigné industrias a las nuevas ciudades clave, Trinidad y Mérida, pensando en el futuro. Capítulo 153. El gobierno central de Nueva Granada no pudo manejar el caos. No tenía la capacidad para hacerlo. Incluso los ciudadanos de la capital, Bogotá, exigían la dimisión del presidente Tomás Cipriano de Mosquera, que estaba en su tercer año de mandato. El gobierno debe asumir su responsabilidad. ¿Hasta cuándo seguirán echándole la culpa al expresidente? Fueron ustedes quienes decidieron ir a la guerra. Era una afirmación casi forzada. A menos que se estuviera a punto de estallar la guerra tras haber formado una alianza militar, traicionar a los aliados una vez que la guerra ya había comenzado era casi imposible. Si hicieran algo así, Nueva Granada perdería incluso la mínima confianza que le quedaba como nación, lo que significaba aislamiento diplomático y comercial. Además, aunque era poco probable, existía la posibilidad de que Estados Unidos, traicionado, tomara represalias en el futuro mediante el uso de la fuerza. La mayoría de estos reclamos surgían de las maquinaciones de ambiciosos que querían derrocar al actual presidente y hacerse con el control del gobierno central. Si el gobierno de Nueva Granada ni siquiera podía controlar adecuadamente la capital y sus alrededores, era imposible que controlara las provincias. Este país está llegando a su fin. ¿Cómo se llamará el país esta vez? Los habitantes de las provincias hablaban abiertamente de ello. Nueva Granada, con una forma casi como si le hubieran cortado los brazos en comparación con los tiempos de la Gran Colombia, aún sobrevivía porque Bogotá, la capital, mantenía su fuerza. Las pocas provincias cercanas a la capital que aún no se habían independizado podían ser reprimidas si cruzaban la línea. Después de la muerte de Simón Bolívar, solo el poder mantenía unido al país. Los ciudadanos no tenían afecto por la nación ni confianza en el gobierno. Y ahora que el gobierno central, encargado de ejercer ese poder, estaba sumido en el caos, era inevitable que los líderes locales comenzaran a tener otras intenciones. No había necesidad de señalar una región en particular.
Los líderes de todas las provincias, excepto la capital, pensaban de la misma manera. Nosotros también debemos independizarnos. ¿Qué ha hecho el gobierno central por nosotros? Solo nos recogen impuestos y se meten en nuestros asuntos. No es algo que se pueda decidir tan fácilmente. El gobierno también resolverá el caos algún día. ¿Qué haremos entonces? Lo que seguiría, por supuesto, sería una guerra civil. El gobierno central no permitiría más independencias. Para ellos también era una cuestión de supervivencia nacional, y quienquiera que estuviera en el poder, sin duda dedicaría todos sus esfuerzos a controlar las provincias. La independencia de una sola provincia no sería suficiente. Para enfrentarse al gobierno central, era indispensable formar una alianza. Pero no querrán aliarse con las provincias costeras más pobladas, porque tendrían que ceder la presidencia. Excepto por algunos empresarios e intelectuales, casi todos los presentes en esa reunión eran propietarios de grandes haciendas. Pero no todos los terratenientes eran iguales, y la jerarquía entre ellos se definía por el tamaño de la hacienda, la cantidad de empleados y la producción agrícola. En esa reunión, quien abogaba por la independencia era el más influyente, pero en cuanto se unieran a las provincias vecinas, ni siquiera sería el segundo en la jerarquía. Mientras las élites provinciales se debatían entre cooperar, enfrentarse, aliarse y dividirse, la opinión de la gente común iba en otra dirección. ¿Qué independencia ni qué nada? ¿En qué se diferenciaría eso del gobierno de Nueva Granada? Para ellos, no había mucha diferencia, a menos que su propia localidad se convirtiera en la capital. Tenían una solución diferente en mente. Deberíamos unirnos a México, como Panamá. ¿Y los terratenientes permitirían eso? Son los que más odian la intervención del gobierno central. Incluso si el gobierno imperial mexicano les garantizara la propiedad de sus haciendas, nada cambiaría. El sentimiento común entre los grandes terratenientes provinciales era que ni siquiera querían pagar impuestos, mucho menos recibir órdenes del gobierno central. Los terratenientes vivían como señores feudales en sus tierras. Salvo una anexión forzada como en el caso de Panamá, ninguno estaba dispuesto a renunciar a todo ese poder para obedecer las órdenes de funcionarios enviados por el gobierno central. Entonces solo nosotros deberíamos seguir así. Mira Panamá. Ya están construyendo un ferrocarril. Sí, pero dicen que los terratenientes de allá están teniendo problemas. La gente que trabajaba en el campo se fue a trabajar en la construcción del ferrocarril, donde los salarios son más altos. Aunque los terratenientes intentaron forzarlos a quedarse, el gobierno mexicano intervino y se vieron obligados a aumentar los salarios. Vaya, eso es un sueño hecho realidad. Los rumores sobre Panamá, anexada a México, se estaban extendiendo por toda Nueva Granada. Aunque los precios de los alimentos y otros bienes habían subido, los salarios habían aumentado aún más, y la vida había mejorado para todos. No se trataba solo de beneficios económicos. Lo más importante era el establecimiento del orden y la estabilidad política. Ya estaban hartos de sufrir por las disputas entre los poderosos. Pero, ¿no era una república un país donde los ciudadanos son los dueños? ¿No tenemos derecho a elegir también? Si solo fuera una historia lejana, nunca habrían pensado así. Pero al ver cómo el destino de las personas que hasta hace poco vivían en el mismo país cambiaba radicalmente, muchos sintieron una profunda sensación de privación. Claro. ¿Por qué solo los terratenientes tienen derecho a decidir? Que lo elijan por votación. Hace 36 años, justo después de la independencia, era impensable tener este tipo de ideas. Pero durante ese tiempo, ya fuera corto o largo según cómo se mire, el mundo había cambiado. Los ciudadanos, que lentamente comenzaron a abrir los ojos tras la independencia, ya no eran como los siervos que pasaban toda su vida trabajando en las haciendas sin saber nada, para luego morir de viejos. Las ideas del liberalismo, que se propagaron explosivamente tras la Revolución Francesa y la era napoleónica, eran conocidas solo por algunos miembros de la élite en la región de Colombia hace 36 años, pero ya no era así. Con la independencia de España, se había establecido una república, y el pueblo común no podía evitar oír hablar de conceptos como el voto, las rebeliones, las guerras civiles, la independencia regional y las revoluciones. La constante llegada de intelectuales del exterior después de la independencia también influyó en el cambio de mentalidad del pueblo. Lo primero que hicieron esos intelectuales fue fundar periódicos.
Aunque la vida seguía siendo difícil y la inestabilidad política persistía como siempre, el descontento con el gobierno y la sensación de injusticia relativa comenzaron a movilizar a los ciudadanos. Así fue como, en las ciudades, comenzaron las protestas. Queremos tener el derecho a decidir. En el Imperio Británico, cada vez había más personas que expresaban su hostilidad hacia el Imperio Mexicano. No solo era cosa del Partido Conservador. Después de que se supo que México había amenazado a Gran Bretaña con la fuerza militar, la opinión pública, incluyendo al partido Whig, dio un giro total. Debemos contener a México. Está creciendo demasiado rápido. Exactamente. Miren ese territorio. El territorio del Imperio Mexicano, tal como aparecía en el mapa mundial, solo podía describirse como gigantesco. Y no era como Rusia, donde gran parte del territorio era inútil. Aunque se decía que había desiertos, fuera de eso, el resto era un territorio aprovechable. Si hubiera sabido que esto pasaría, no habríamos cedido los territorios del Caribe y Sudamérica. Al menos deberíamos haber conservado una isla como base. No tenían intención de olvidar ni pasar por alto el hecho de que el Imperio Mexicano había osado amenazar al Imperio Británico. El hecho de que Gran Bretaña estuviera adoptando una diplomacia pragmática era en realidad porque, desde Napoleón, nadie se había atrevido a desafiar al Imperio Británico directamente. Solo Rusia, que también se había opuesto a Napoleón, tenía el valor de molestar ligeramente a Gran Bretaña. La amenaza que México había hecho tiempo atrás, cuando insinuó golpear al Imperio Británico con el ejército prusiano y la armada mexicana, no era más que un desafío frontal al Imperio Británico. Bueno, en ese momento nadie pensaba que las relaciones entre ambos países acabarían así. Eso es cierto. Arthur Wellesley, quien observaba la conversación de los parlamentarios con una expresión hosca, estalló en gritos. ¿Cómo que no lo sabían? Yo lo advertí hasta quedarme afónico. Bueno, eso es. Arthur Wellesley era de primera clase como militar, pero de tercera clase como político. Ya mayor, se encontraba entre los más conservadores incluso dentro del Partido Conservador. Frecuentemente hacía comentarios que la generación más joven consideraba anticuados, lo que había dañado mucho su imagen. Aunque su postura dura había sido ignorada, todo era consecuencia de sus propias acciones, pero Wellesley no se daba cuenta de ello, y ahora no podía evitar resentir a los parlamentarios que parecían desconocer lo que él había advertido. Sin embargo, por mucho que se sintiera resentido, no podía simplemente abandonar a su país. Debemos seguir apoyando a los Estados Unidos. Tienen que recuperarse rápido para poder hacer una verdadera contención. El Imperio Británico no podía enfrentarse solo a México. Enviar la marina al otro lado del Atlántico no era lo mismo que enviar el ejército. Por eso necesitaban a Estados Unidos. Si Estados Unidos se encargaba del ejército y Gran Bretaña de la marina, podrían enfrentarse al Imperio Mexicano. Es cierto que los estadounidenses guardan rencor contra México, pero, ¿están dispuestos a ir a la guerra otra vez? Después de haber perdido tan devastadoramente. El líder actual del partido Whig, Lord John Russell, preguntó con tono escéptico. Es una buena observación. Tienen miedo, sin duda. Pero, ¿no cambiaría todo si los británicos nos unimos a ellos? Además, los estadounidenses siguen creyendo que México estaba preparado para la guerra y que provocó el conflicto a propósito. Si aprovechamos bien eso, la posibilidad de una alianza es real. Cuando Arthur Wellesley respondió con calma, recibió el respaldo de otro parlamentario conservador. Exactamente. Y no es que los estadounidenses estén equivocados, ¿verdad? Puede que no sepamos si México provocó el conflicto a propósito, pero es un hecho que respondieron de manera agresiva, y sobre todo, que ya estaban preparados para la guerra con Estados Unidos. No pueden negar eso. ¿Y qué significa eso? No solo Estados Unidos se sorprendió por el desarrollo de la guerra. El rápido movimiento de México dejó desconcertada incluso a Gran Bretaña, que ya esperaba el fuerte inicio de México. Bueno, dejando eso de lado, Estados Unidos no está ni cerca de recuperarse de los daños de la guerra, y está al borde de una guerra civil. Aunque está claro que el norte ganará, ¿cuántos años llevará recuperarse del daño que causará ese proceso? Por eso debemos apoyarlos más. Y, en primer lugar, nunca se trataba de ir a la guerra de inmediato. Si necesitamos paciencia para vengarnos de la humillación sufrida a manos de México, debemos tener paciencia.
¿Acaso, para usted, las descaradas amenazas de México contra nuestro imperio británico fueron tan insignificantes como para olvidarlas fácilmente? No, no lo fueron. Cuando Arthur Wellesley, el ex líder del Partido Conservador, acorraló al líder del Partido Whig, Lord John Russell, los Whigs intervinieron con apoyo. Dejando a México de lado, ¿qué haremos con el problema de su aliado, Prusia? No podemos simplemente ignorarlos, sería demasiado peligroso dejar nuestra retaguardia desprotegida. Aunque el sentimiento de hostilidad hacia México había aumentado considerablemente, dentro del partido Whig todavía había opiniones divididas sobre la posibilidad de ir a la guerra. No podía ser de otra manera. Era cierto que el prestigio del imperio británico se había visto afectado, y también que el crecimiento del imperio mexicano era alarmante. Pero todo eso era prueba de que México no era un país fácil de subestimar. El imperio británico tenía mucho que perder, y el riesgo de una guerra era demasiado grande. Es cierto. He oído que México le regaló a Prusia un buque acorazado. Debe ser su forma de agradecer por lo sucedido la última vez. Ja. Si querían compensarlos, el dinero habría sido suficiente. ¿Qué idea más insolente, no le parece? Nos toleraron una vez y ahora se atreven a ser descarados. Continuarán haciendo lo mismo, ¿y usted quiere seguir aguantando? Los acorazados eran costosos, pero no se podían valorar solo en términos de dinero. Eran un símbolo de la potencia naval de una nación, y había menos de 5 países en el mundo capaces de construirlos. Que México hubiera entregado un acorazado con tanta tranquilidad tras haber provocado la irritación de Gran Bretaña, era algo que inevitablemente molestaba a los británicos. Por más que lo diga, sin una solución al problema de Prusia, hablar de guerra es imprudente. El crecimiento del imperio mexicano es asombroso, pero nuestro imperio británico también sigue creciendo. Exactamente. Si México está expandiendo su territorio, nosotros podemos expandir nuestras colonias. No necesitamos hacerle el favor a Rusia de ir a la guerra innecesariamente. Los comentarios de los parlamentarios del partido Whig tampoco eran incorrectos. Gran Bretaña, la potencia mundial, seguía creciendo rápidamente. Estaba a la cabeza de la industrialización, asegurando materias primas y mercados a través de su vasto imperio colonial, y utilizaba la riqueza obtenida para seguir ampliando su poder militar y sus colonias, en un ciclo virtuoso. Entonces, ¿qué hará con el territorio de Oregón? ¿Lo dividirá como ellos lo exigen? El tratado firmado entre Gran Bretaña y Estados Unidos en el pasado estipulaba que ambos países compartirían el control del territorio. México, que controlaba el territorio al oeste de Estados Unidos, afirmaba tener derechos sobre Oregón, pero la cuestión de si esos derechos serían reconocidos dependía completamente de la voluntad británica. El problema era que, si Gran Bretaña reconocía el derecho de México a compartir el control del territorio de Oregón, parecería otra capitulación más. El problema de Prusia y la cuestión de Oregón. Ambos lados presentaban problemas difíciles de resolver, y esa reunión concluyó sin llegar a una solución. Sin embargo, pronto llegó una noticia que rompería ese frágil equilibrio. ¿El príncipe de Metternich de Austria ha visitado Gran Bretaña? No solo el ministro de Relaciones Exteriores, sino también el primer ministro en persona. Capítulo 154. Marzo de 1847. Las provincias del este de Nueva Granada, más precisamente las de Cartagena, Mompox, Santa Marta, Riohacha y Pamplona, formaron una alianza. Tras intensas luchas políticas entre las élites de cada provincia, las 5 provincias del este decidieron unirse para actuar en conjunto. De hecho, era un acuerdo para la independencia. El nuevo país que acordaron tendría un sistema federal en el que el poder central tendría muy pocas atribuciones. Formalmente sería una república, pero el presidente ya estaba designado. El primer puesto presidencial sería para la provincia de Cartagena, que tenía la ciudad portuaria más importante y la mayor población. En el momento en que rompa el acuerdo, las otras 4 provincias se unirán contra mí. ¿Cree que haría algo así? No soy un idiota. Al finalizar la reunión, Joaquín Posada Gutiérrez, con una sonrisa confiada, habló tranquilamente. Aunque el poder del presidente se limitaría solo a los asuntos de defensa y relaciones exteriores, y los impuestos se recaudarían únicamente para mantener esos 2 aspectos, él sería, de todos modos, el primer gobernante de una nación. Si tan solo puedo reunir un ejército, no importa. Al final, el poder siempre proviene del cañón de un fusil.
Los demás participantes de la reunión lo sabían, y aunque eso les generaba inquietud, no tenían más remedio que unir fuerzas en defensa y diplomacia si querían enfrentarse al gobierno central de Nueva Granada o a amenazas extranjeras. De lo contrario, ni siquiera se habrían aliado en primer lugar. Recuerde que en el momento en que use el ejército federal contra fuerzas internas y no extranjeras, será destituido automáticamente según la Constitución. Un importante miembro de la reunión lo advirtió, pero Joaquín Gutiérrez se limitó a sonreír con calma. Lo tendré en cuenta. Aunque habían llegado a un acuerdo preliminar sobre la independencia y la fundación de un nuevo país, eso no significaba que la creación de la nación estuviera asegurada. Independizarse y fundar un país no era algo que pudieran lograr con los pocos soldados que tenían a su disposición. Tendrían que reclutar un ejército y partidarios sin que el gobierno central de Nueva Granada se diera cuenta. El problema era que la idea de la independencia y la fundación de una nación era lo que querían las élites, no el pueblo. ¿Quién se creen que son para fundar un país? Dicen que ya hasta han designado a su presidente. ¿Qué? ¿Malditos locos? Era algo que debía manejarse en secreto. Aunque era aceptable que dentro de las haciendas se hablara del tema, no debía llegar a oídos de los ciudadanos de las ciudades. Sin embargo, el rumor se había extendido en apenas una semana. ¡Bang! Joaquín Gutiérrez golpeó el escritorio con fuerza. ¿Ya se han difundido los rumores? Esto no tiene sentido, a menos que haya una rata entre nosotros. Él estaba preparándose para asumir la presidencia. Las cosas no podían empezar de esta manera desde el principio. Debo averiguar de dónde proviene la información. Si no podía mantener el control dentro de su propio círculo, el puesto que había conseguido estaría en peligro. No era un presidente legítimamente electo, sino alguien designado por el acuerdo entre los poderosos, lo que significaba que podían quitarle el poder en cualquier momento. Tráiganme a esos que están esparciendo esos rumores. Sí, señor. 10 hombres a las órdenes de Joaquín Gutiérrez partieron hacia la ciudad montados a caballo. Llevaban rifles estadounidenses, armas que ni siquiera el ejército del gobierno de Nueva Granada tenía en gran cantidad. Con una actitud arrogante, recorrieron las calles y tabernas, pero no lograron encontrar a su objetivo. Idiotas, si andan haciendo tanto ruido, ¿cómo van a atrapar a alguien? Pero debían ser capturados. Era parte del plan. Joaquín Gutiérrez eligió la taberna más concurrida en la próspera ciudad portuaria de Cartagena. Mientras observaba el abarrotado lugar, Antonio Márquez hizo una señal a Miguel Santander. Era la señal para iniciar la operación. He oído que Joaquín Gutiérrez será el próximo presidente. Cuando Márquez lo dijo, Santander comenzó a actuar exageradamente. ¿Qué? ¿Es eso cierto? ¿De dónde has sacado esa información? Habla más bajo. Márquez hizo un gesto para que su amigo se callara. Sin embargo, no era probable que el subordinado de Gutiérrez, que había estado buscándolo con ahínco, se hubiera perdido el comentario. Oye. ¿Qué dijiste justo ahora? Me pareció oír algo sobre Gutiérrez. El hombre corpulento se acercaba fingiendo ser amigable, pero Márquez, que conocía la realidad, lo encontraba ridículo. Vaya, qué pésimo actor. Por supuesto, no tenía intención de seguirle el juego. El objetivo de ellos era destruir las conspiraciones de Gutiérrez y los terratenientes costeros que intentaban convertir la ciudad en su feudo. Para lograrlo, necesitaban el poder del pueblo. No. Creo que has oído mal. Me tengo que ir ya. Márquez se levantó de golpe y trató de salir de la taberna, pero el corpulento, desconcertado, lo agarró por la ropa. ¿Qué te pasa? ¿Por qué me agarras? Tabernero. Mira esto. Todas las miradas se concentraron en ellos. Mientras el hombre dudaba, Márquez aprovechó para zafarse de su mano y simuló que salía del local. Maldita sea. Atrápenlo. Ante la orden del corpulento, varios hombres se abalanzaron sobre él. Márquez, viendo que su compañero Santander había logrado escapar, golpeó el mentón del corpulento con su puño. Paz. Crash. El corpulento cayó, llevándose una mesa consigo, y el estruendo que provocó hizo que alguien gritara pelea. Pero los hombres en la taberna no iban a perderse semejante espectáculo. Sin embargo, la situación no se desarrolló como esperaban. Era una pelea de uno contra varios, y aunque el que luchaba lo hacía bastante bien, no podía derrotar a tantos. ¿Eh?
¿No deberíamos intervenir? Oye. ¿A dónde se lo llevan? Ya lo han golpeado bastante. Exacto. Solo fue una pelea en una taberna. Los presentes intentaron detener a los hombres que estaban llevándose a Márquez, pero... ¡Clac! Apártense. Si no quieren terminar llenos de agujeros. Los hombres desenfundaron los rifles que llevaban al hombro, y los demás no tuvieron más remedio que apartarse. Ahora entiendo por qué mi padre estaba tan agotado. Sabía que trabajaba mucho, pero no imaginaba que fuera tanto. Mi padre revisaba asuntos importantes de la administración, las fuerzas armadas, el parlamento, y la selección de altos cargos dentro del imperio, como jueces y gobernadores. Mientras yo gestionaba tranquilamente mi empresa y me dedicaba al desarrollo del territorio, él se encargaba de lidiar con todo el trabajo problemático en las sombras. Si pienso en todo lo que solía hacer, definitivamente tendré que delegar más responsabilidades. Tendrás que hacerlo. Por muy capaz que seas, no podrás encargarte de todo eso. Confía en los lazos que hemos cultivado a lo largo del tiempo y delega. Sí, padre. Respondí de esa manera. Todo tiene un límite, incluso lo que puede hacer una sola persona. A medida que el imperio crezca, será inevitable delegar cada vez más tareas. Sin embargo, debes mantener un firme control sobre el ejército. La razón por la que los republicanos y los terratenientes están ahora tan sumisos no es porque hayan perdido escaños, sino porque no tienen fuerzas militares para oponerse al ejército central. Lo tendré presente. Ja, 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 aunque ya lo sabrás bien. Mi padre me dio una palmada en el hombro y cambió de tema. Entonces, ¿qué crees que deberíamos hacer con el territorio de Oregón? Los malditos ingleses no cederán fácilmente. Era evidente que los ingleses habrían olvidado las veces que trataron de imponer una mediación injusta y solo recordarían las afrentas sufridas. No será fácil presionarlos para llegar a un acuerdo, como lo hizo Estados Unidos en la historia original. Aunque Estados Unidos lanzó consignas agresivas, al final llegaron a un acuerdo en la latitud 49, un poco más al norte del punto intermedio en los 48-50. La única industria que había generado ganancias significativas en el poco desarrollado territorio de Oregón, la industria de pieles, había comenzado a perder rentabilidad en la década de 1840. Esto se debía a la sobrecaza de castores y otros animales durante los últimos 30 años, lo que provocó una drástica disminución de su población, y también a que las tendencias de moda en Europa se alejaban de las pieles, reduciendo la demanda. Además, la latitud 49 también representaba la frontera oriental de las montañas rocosas, lo que hacía que, desde una perspectiva pragmática, fuera un punto razonable de compromiso para Gran Bretaña. Sin embargo, Gran Bretaña no puede juzgar el asunto de Oregón solo desde un punto de vista pragmático, lo verá desde el prisma de su prestigio. Si empujamos demasiado, realmente podríamos desencadenar una guerra. ¿Una guerra? El rostro de mi padre se tornó serio. Aunque ganáramos, no parece sabio librar otra guerra justo después de haber terminado una. Y menos si el enemigo es el Imperio Británico. Por un lado, parecía que ahora era el momento adecuado para enfrentarse a Gran Bretaña por Oregón, con Estados Unidos fuera de escena. Pero no necesariamente era así. Primero, como decía mi padre, acabábamos de salir de una guerra. Aunque la victoria llegó relativamente rápido gracias a nuestra preparación previa, también sufrimos. Tuvimos más de 100.000 bajas y gastamos enormes cantidades de recursos. Aunque el pago de las indemnizaciones de guerra por parte de Estados Unidos aliviaría la situación financiera, no estábamos en condiciones de entrar en otra guerra. Segundo, incluso considerando a Estados Unidos, sería más ventajoso esperar para luchar. Estados Unidos estaba a punto de entrar en una guerra civil, y considerando las secuelas, era imposible prever cuánto tiempo les llevaría recuperarse. Durante ese largo periodo de estancamiento, confiábamos en que nuestro crecimiento superaría la suma del crecimiento de Estados Unidos y Gran Bretaña. Recibiríamos una enorme cantidad de inmigrantes de Irlanda y Alemania en los próximos años y realizaríamos reformas internas. Estoy de acuerdo. Intentaré negociar sobre el territorio de Oregón, pero lo haré sin presionar demasiado y con una visión a largo plazo. De todas formas, apenas podemos digerir el territorio que acabamos de obtener, así que no hay prisa. Y como mencionaste, no parece que Gran Bretaña vaya a ser muy colaborativa en las negociaciones. Mi padre asintió ante mis palabras.
También creo que es lo mejor. No hay necesidad de discutirlo. No tenemos ninguna razón para ceder ante las demandas de México. Exacto. Ya hemos encontrado una solución al problema de Prusia, así que, ¿para qué negociar ahora? México había propuesto dividir el territorio de Oregón y extender las fronteras. La alianza con el Imperio Austríaco significa el fin del sistema de Viena. Pensemos en por qué defendimos el sistema de Viena desde el principio. ¿No era para evitar que las naciones civilizadas derramaran sangre innecesariamente? ¿Cómo vamos a preservar el sistema de Viena si vamos a la guerra por él? ¿Acaso no es una contradicción? La mayoría de los parlamentarios quería rechazar de inmediato la propuesta de México y adoptar una postura firme, pero incluso ahora, con una solución al problema prusiano en la mano, había parlamentarios que se oponían a un conflicto directo con México. Aunque también se sentían heridos en su orgullo por las acciones de México, sabían que una guerra contra el Imperio mexicano no sería tan fácil como aplastar a China con un solo golpe. Considerando la capacidad militar de México, no solo tendrían que desplegar toda su flota, sino también implementar un reclutamiento masivo. Además, México era uno de sus mayores socios comerciales. Incluso para el Imperio británico, las repercusiones económicas de tal guerra serían difíciles de manejar. Exactamente. Además, México no está exigiendo todo el territorio hasta la latitud 54-40, como lo hizo Estados Unidos. Están mostrando una actitud colaborativa, así que no sería una cuestión de prestigio negociar con ellos. ¿Qué dices? Primero, tendríamos que debatir si México tiene siquiera algún derecho sobre Oregón. ¿Y ahora vamos a aceptar una negociación para dividirlo? Exacto. Si Estados Unidos está fuera del asunto, Oregón es nuestro. ¿Qué tiene que ver México? A pesar de los esfuerzos de los parlamentarios pragmáticos y de algunos intelectuales que abogaban por la negociación, su facción era minoritaria. Así, la propuesta de México para negociar fue rechazada de inmediato. Capítulo 155. Pensaban que era solo una pelea simple, pero un grupo de hombres grandes apareció, sacaron sus armas y se llevaron al hombre. ¿No deberíamos seguirlos? ¿Para hacer qué? Por las armas que sacaron, probablemente. El hombre dejó la frase sin terminar. Aunque era una ciudad, el peso del nombre de Joaquín Posada Gutiérrez, gobernador de la provincia de Cartagena y uno de los más grandes terratenientes, no podía ser mencionado a la ligera. Especialmente después de presenciar lo que acababa de ocurrir. Han pasado ya 30 años desde que las ideas liberales comenzaron a expandirse por todo el mundo, pero esta era la realidad de Nueva Granada en 1847. Gutiérrez era prácticamente un gran noble. El sentimiento de impotencia se apoderó de los corazones de quienes escuchaban esa conversación, pero no podían hacer nada. Mientras tanto, Antonio Márquez, quien había osado hablar mal de Joaquín Gutiérrez, era arrastrado por los hombres grandes. Entra. Uno de los hombres empujó a Márquez con fuerza. En lugar de ser subido a una carroza, lo metieron en una carreta un poco más grande. Los hombres, que se subieron a sus caballos, hicieron que la carreta fuera tirada por uno de los animales. De los 10 hombres a las órdenes de Gutiérrez, 5 estaban al frente, mientras que los otros 5 lo seguían detrás, vigilándolo. Le dolía todo el cuerpo. Había sido golpeado brutalmente por los hombres de Gutiérrez como forma de desahogo. Sin embargo, todo iba según lo planeado. Aunque la sangre le nublaba la vista debido a una herida que no sabía dónde tenía, se limpió los ojos y miró hacia afuera. Estaba oscuro. Ya había anochecido por completo desde que salió del bar al atardecer. Los hombres de Gutiérrez encendieron lámparas de queroseno, importadas del Imperio Mexicano. Después de unos 30 minutos, ya estaban a mitad de camino. Joaquín Gutiérrez era dueño de varias grandes haciendas, y una de ellas estaba justo al lado de Cartagena, la ciudad más próspera de Nueva Granada después de la capital, Bogotá. Confío en Santander y en los camaradas. Aunque sintió un leve nerviosismo, al estar seguro de que Santander había logrado escapar, no le quedaba más opción que confiar. Mira cómo ya está asustado. Cuando lleguemos, lo peor apenas comenzará. ¡Bang! Se escuchó un disparo. Tras el primer tiro, varios más siguieron rápidamente. ¡Ta! Los caballos relincharon. Es una emboscada. Prepárense para el combate. Prepárense para el combate.
El hombre que parecía ser el líder, y al que Márquez le había dado un golpe en la mandíbula, dio la orden. Márquez observaba la situación con calma. ¿Solo 2 muertos? Hubo más de 20 disparos. Ahí, a la derecha. Uno de los hombres gritó al ver al enemigo acercarse por el lado derecho. También están a la izquierda. El enemigo apareció por ambos lados. Abran fuego. No hubo una orden clara de a quién disparar. Fue un mandato dado en el desconcierto, solo para que dispararan. Pero el enemigo fue más rápido. ¡Bang! ¡Tat, tat, tat, tat! Mientras Márquez se mantenía boca abajo en el suelo del carro, una segunda ronda de disparos se desató. Los subordinados de Gutiérrez perdieron su voluntad de luchar. Maldita sea. Agarren a ese tipo y corran hacia el frente. Pero solo 3 hombres lograron moverse. El resto ya tenía agujeros de bala en el cuerpo o sus caballos habían sido abatidos. Tiren la lámpara también. En la oscuridad, la luz de la lámpara solo servía para revelar sus posiciones. Uno de los hombres, frustrado, intentó lanzarla hacia el enemigo, pero no tenía suficiente fuerza. Estaba corriendo y no pudo apuntar bien. Sin embargo, eso no importaba. Estamos a salvo. El enemigo emboscado no los estaba persiguiendo. A pesar de la trampa, habían sobrevivido. Además, habían asegurado al objetivo, lo que aumentaría su estatus entre sus superiores. ¿El objetivo? Mierda. ¿Dónde está? Aunque lo habían atado de pies y manos, ¿cómo había logrado escapar? Maldita sea. Te dije que lo atáramos bien al carro. El líder gritaba furioso, pero el hombre se sentía injustamente acusado. Después de todo, lo habían golpeado hasta dejarlo inmovilizado y lo habían atado de pies y manos. Todos habían estado de acuerdo en que era suficiente. No puede ser. Justo cuando el hombre intentaba defenderse, otro miembro del equipo gritó desesperado. Jefe. El suelo. Mira el suelo. Había trampas de clavos. El enemigo había sembrado el camino con ellos. Los hombres intentaron frenar a los caballos, pero ya era demasiado tarde. La oscuridad y la pérdida de la lámpara les habían impedido verlo a tiempo. ¡Yin! Los caballos gritaron de dolor. Aunque se tambalearon por el dolor repentino, por suerte no cayeron de inmediato. Sin embargo, comenzaron a cojear, y su velocidad disminuyó hasta que finalmente se detuvieron. Abandonen los caballos. Cuidado con los pies. Jefe, ya es demasiado tarde. Había más enemigos esperándolos. Un subordinado con buena vista se dio cuenta justo antes de que se escuchara una voz desde la oscuridad. Tiren sus armas. Los enemigos ya los estaban apuntando con sus armas. Tiren las armas. Los subordinados de Gutiérrez dejaron caer sus rifles. La noche anterior en la ciudad de Cartagena se había esparcido un rumor ominoso. Más de un centenar de testigos le contaron a sus amigos y familiares lo que habían visto, y en cuestión de horas el rumor había invadido toda la ciudad. Entonces, ¿estás diciendo que esos tipos, que se supone son los subordinados de ese terrateniente, se llevaron a Márquez solo porque habló mal de ellos? Así es. No era del todo exacto, pero lo suficientemente cercano a la verdad. Márquez no era una celebridad en la ciudad, pero era el hijo mayor de una familia que había vivido en Cartagena durante mucho tiempo, y por eso lo conocía bastante gente. Así que parece que el rumor sobre los terratenientes, que quieren independizarse de Nueva Granada y fundar su propio país, es cierto. Sí, de lo contrario, no habrían reaccionado con tanta sensibilidad. No es la primera vez que hablamos mal de ellos. Eso era cierto. Cartagena, una ciudad portuaria, era el lugar donde las influencias extranjeras llegaban primero entre las muchas ciudades de Nueva Granada, y con ellas, también habían llegado las ideas liberales. Era natural que muchos tuvieran una actitud crítica hacia los dueños de haciendas en Nueva Granada, quienes no eran muy diferentes de los nobles y señores feudales de Europa. Tengan cuidado, y si alguien escucha lo que están diciendo. Solo estamos nosotros 3 aquí, ¿por qué preocuparse tanto? Javier, el problema contigo es que eres demasiado miedoso. El enojo y la inquietud, emociones altamente contagiosas, se extendieron por toda la ciudad de Cartagena en solo un día. El ambiente cambió la noche siguiente al secuestro de Márquez. ¿Qué? ¿Nuestro Márquez ha regresado? A pesar de que, hasta unas horas antes, muchos no sabían quién era Márquez, la noticia de su regreso sano y salvo fue recibida con entusiasmo.
Pero ¿cómo ya tan rápido? Vamos, ¿qué importa eso? Dicen que hablará sobre lo ocurrido en la plaza de la ciudad, ¿por qué no vamos y lo escuchamos? La noche del 28 de marzo de 1847, una multitud se reunió en la plaza de Cartagena. El aspecto de Antonio Márquez, quien había regresado, era desastroso. Su ropa estaba empapada de sangre, tenía hematomas por todas partes y varias heridas visibles. Apenas había recibido tratamiento básico antes de subir al escenario. La multitud murmuraba, impactada por su aspecto, mientras Márquez empezaba a hablar. El embajador británico Richard Pakenham informó al Imperio mexicano. Después de haber considerado detenidamente la propuesta de negociación sobre el territorio de Oregón presentada por el Imperio mexicano, el Imperio británico lamenta informar que ha decidido no aceptarla. Esta decisión se ha tomado en el espíritu de mantener las relaciones amistosas y el respeto mutuo entre ambos países. Sin embargo, el Imperio británico mantiene su posición de que no puede reconocer oficialmente los derechos reclamados por el Imperio mexicano sobre el territorio de Oregón. El tono era cortés, pero el mensaje era contundente. No tienes derechos sobre Oregón, así que ni siquiera pienses en negociar. Vaya, qué actitud tan firme por parte del embajador Pakenham. Comenté mientras leía el informe que me había llegado desde el Ministerio de Relaciones Exteriores. Sí, Alteza. Y no solo eso. Dijo Diego. ¿Hay más? Efectivamente, en el reverso del informe había una transcripción completa de las palabras de Pakenham. Además, el Imperio británico ha decidido, después de una profunda reflexión, no renovar el Tratado de No Agresión con el Imperio mexicano, que expira el próximo año, en 1848. Esta decisión se toma en el contexto de buscar un nuevo enfoque para la relación futura entre ambos países, teniendo en cuenta la situación internacional actual y futura, así como los intereses nacionales de ambas naciones. El Imperio británico valora su relación con el Imperio mexicano y espera que esta medida no obstaculice el diálogo pacífico y constructivo entre ambos países. No van a renovar el Tratado de No Agresión, y aún así hablan de un diálogo pacífico y constructivo. ¿Qué clase de tontería es esta? Por más que se tratara de un discurso diplomático, decir tantas tonterías seguidas era ridículo. Prácticamente están declarando hostilidad. Diego resumió la situación con claridad. Es una cuestión que podrían haber comunicado justo antes de la renovación, esto debe ser un asunto político. La opinión pública británica hacia nuestro imperio mexicano tampoco es buena. El tratado de no agresión podría haberse cancelado con un simple aviso un día antes de su vencimiento, pero decidieron agitar las aguas un año antes. Aunque era una maniobra sin mucho sentido práctico, para los políticos que dependían de la popularidad entre el público, esto parecía más lógico. Sí, yo también lo creo. La postura firme del Imperio británico no me causaba ninguna preocupación. ¡Qué ridículo! Sin Estados Unidos, ¿cómo piensan enfrentarse a nosotros? No tienen un plan real y solo están ladrando en voz alta. Al escucharme, Diego, sin inmutarse, respondió en un tono ligero. Es curioso cómo, siendo de la misma sangre, actúan igual que los estadounidenses. Ja, 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 cierto. Sin embargo, no era del todo cierto que no tuvieran un plan. Unos días después, nos llegó nueva información. El Imperio austríaco no esperaba que llegaran al punto de formar una alianza militar. Era sorprendente que el Imperio británico, que se autoproclamaba guardián del equilibrio en Europa, hiciera una alianza formal con una potencia europea como el Imperio austríaco. Esto no parecía tanto una medida pragmática como una forma de enviar una advertencia a nuestro imperio mexicano y fortalecer su prestigio. Si fuera el imperio británico de la historia original, habría adoptado una postura más pragmática. Aunque estaba consciente de la existencia del imperio austríaco, pensé que, en caso de que se unieran al conflicto, lo harían después de que el imperio británico los convenciera justo antes o después de que estallara la guerra. Pero que el marqués de Metternich se haya movido primero. Con mi conocimiento limitado de la historia europea, solo podía entender los grandes eventos. No era capaz de predecir con precisión cómo se movería Metternich en esta época. Es digno del hombre que creó el sistema de Viena, una jugada precisa para mantener el equilibrio. Pero esos malditos británicos tampoco tienen la capacidad de enviar y mantener un gran ejército en México. Si estalla la guerra, no solo Oregón, sino todas las colonias británicas en América del Norte serán nuestras. Diego lo dijo con convicción.
No estaba equivocado, pero había algo que había cambiado. Enviar y mantener un gran ejército en otro continente es igual de difícil para nosotros, el Imperio Mexicano. Y más aún si el enemigo es el Imperio Británico. Mientras nosotros estamos combatiendo en el mar, si Austria bloquea el frente prusiano y Gran Bretaña ataca las costas de Prusia, ¿qué crees que sucederá? No podríamos resistir. Exacto. Aunque el crecimiento de Prusia es notable, aún no está en condiciones de enfrentarse uno a uno con el Imperio Austríaco. ¿Conquistar las colonias británicas en América del Norte mientras Prusia es derrotada? Aunque las colonias británicas en América del Norte son vastas, no se pueden comparar con el valor de una gran potencia europea como Prusia. Si México abandona a Prusia y hacemos ese intercambio, podría parecer que obtenemos una ganancia a corto plazo. Pero no es tan sencillo. El Imperio Mexicano y el Reino de Prusia no son solo aliados. Son aliados de sangre por medio del matrimonio. De hecho, la prometida de mi hijo aún vive en Prusia. Si el Imperio Mexicano abandonara a Prusia, el prestigio de nuestro imperio y de la casa imperial quedaría completamente destrozado, y los prusianos odiarían a México para siempre por no haber apoyado a su patria. Por ahora, esperemos al momento oportuno. Ese era nuestro plan desde el principio. Sí, parece que ellos tampoco están pensando en iniciar una guerra a menos que nosotros tomemos una postura más agresiva, así que es mejor seguir adelante con nuestros planes. Seguiremos con el plan original. Eso fue lo que dije, pero no podía evitar sentirme inquieto. Fin del capítulo 155.